de la Escuela de Menores de la Federación, junto a Gustavo Guzmán y a Pierino Gali, bueno, y a Félix, que es nuestro gerente, y bueno, queremos darles la bienvenida en nombre de todo el equipo a esta 7ª charla del ciclo de charlas, Hablemos de Golf en Casa, que bueno, que venimos ofreciendo desde la Federación en esta cuarentena. En cada uno de estos encuentros, la verdad que hemos logrado una convocatoria bastante diversa y numerosa, con participación de gerentes, de clubes, de profesores de educación física, profesores de golf, de distintos lugares de nuestro país y también de Sudamérica, así que bueno, estamos muy contentos y agradecidos con ustedes por sumarse y por seguir participando de estas charlas, que la verdad que han sido muy, muy interesantes y entretenidas. Así que, bueno, gracias a todos de vuelta. Hoy tenemos el lujo de tener como invitado a Frankie Bunge, de Bunge Golf Group, una empresa de diseño y construcción, de campos de golf, de mucha trayectoria, y renombre tanto nacional como internacional. Frankie ha prestado sus servicios y participado de los mejores proyectos de diseño y construcción que se han llevado a cabo en nuestro país, como Estancias de Calafate, El Desafío en San Martín de los Andes, y aquí en Córdoba en 2 de nuestras mejores canchas, como son Estancia La Paz y Estancia El Terrón, así que, bueno, la verdad que un espectáculo. Y bueno, previo a crear Bunge Golf, Frankie trabajó y colaboró en grandes proyectos en distintos lugares de Estados Unidos. Perdona, acá me están... A ver, no puedo... Okay. En varios lugares de Estados Unidos y también de Centroamérica y del Caribe, como parte, bueno, de prestigiosas empresas de paisajismo, diseño y construcción. Así que bueno, realmente un invitado y disertante primero hoy, como dijimos, con una gran trayectoria y renombre, y bueno, muy valioso para este ciclo de charlas. Así que Frankie, muchísimas gracias por tu disposición y por tu generosidad para compartir con nosotros hoy. Así que con eso te doy la palabra para que comiences, bueno, a compartir con nosotros este tema de la nueva era de los campos de golf, diseño, mantenimiento y comercialización. Muchas gracias, Martina. Buenas tardes a todos. Antes de que se me case, quiero hacer una aclaración. En el estudio de Cafayate yo hice la construcción, el diseño es de Bob, y en Estancia El Terrón el diseño es de Tom Weiskopf y yo fui el project manager. Es nada más porque realmente aprendí mucho de ellos, tanto de Bob Cap como de Tom Weiskopf, y quería hacer esa salvedad para evitar malos entendidos. En cuanto al objetivo de esta charla, es reducir los costos de mantenimiento e incrementar los ingresos, ver cómo tenemos que hacer para que los campos que estemos remodelando o construyendo se ajusten un poco a las condiciones que se van a venir después del COVID-19 y cuando acabe la cuarentena y cuando volvamos a una vida con cierta normalidad. Creo que también es importantísimo volvernos talentosos para incrementar los ingresos, y que todo para lograr esto tenemos que aprovechar la creatividad, hacerlo con planificación y que eso nos lleve a la eficiencia. El COVID de alguna manera es perjudicial para las economías, para el deporte, pero también creo que provoca ciertas oportunidades para el caso específico del golf. El golf se practica en espacios abiertos, es fácil mantener distancias sociales, es raro estar a menos de 3 metros de cualquier jugador, hay una gran facilidad para cumplir cualquier protocolo. Y bueno, yo creo que estos momentos que son de dificultades los tenemos que tomar como una oportunidad. El golf, el tenis, el atletismo son deportes que se practican a distancia del resto y en un medio ambiente abierto, en contacto con la naturaleza. Así que yo creo que son actividades que la gente va a buscar. Evidentemente, no hay que esperar que vengan los jugadores, va a haber una gran crisis, pero hay que tirar de la demanda, hay que buscar a los jugadores y darles distintas oportunidades
y nuevas actividades como para que se puedan acercar. Yo creo que, como decía, el golf va a arrancar primero y ese envión lo tenemos que mantener. Ese primer arranque o esa distancia que le saquemos a otras disciplinas, tenemos que aprovechar tanto jugadores, dirigentes, los profesores de golf, para tratar de ese pequeño empuje o esa distancia que consigamos en relación a las otras disciplinas, lo podamos mantener. Yo creo que hay países como Suecia, Corea, Canadá, que cuando el golf se amesetó y empezó a bajar, como ocurrió en los mismos años, nos mostraron que mismo en periodos de dificultades se podía crecer. Algunos con políticas gubernamentales, pero principalmente desde los propios campos, fueron buscando la manera de que la crisis no los volteara y que siguieran creciendo y juntando adeptos en épocas en que otros clubes por ahí o campos cerraban o aminoraban sus servicios. Así que creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que inclusive esto lo estuvo viendo desde hace un tiempo la USGA y el R&A, hicieron esfuerzos, vino el cambio de las reglas, vino el hándicap mundial, se está hablando permanentemente de limitar el vuelo de la pelota y limitar la tecnología del equipamiento y de los palos, algo que se hace para que no sigan creciendo los campos y sean cada vez más caros, pero en las cuales yo estoy un poco en desacuerdo, porque creo que la mejora tecnológica y que huele más la pelota para los aficionados es un atractivo. Yo creo que solo limitaría a los jugadores profesionales, que las canchas clásicas o hechas en el pasado les están quedando cortas, pero de ninguna manera limitaría el progreso, y creo que el lobby de las compañías hasta ahora no lo permitió y va a ser difícil que eso suceda, pero sí hay que agregar otros cambios, seguir buscando la agilidad del juego, seguir pensando que el golf puede ser un atractivo como era hace tiempo de los 2 días, hacer que la gente siga entusiasmado con los torneos de 36 hoyos, aunque cada vez las ofertas de cosas para hacer ponen las cosas más difíciles. Así que yo te diría que los primeros cambios, ¿dónde pueden arrancar los cambios? Y aunque parezca que no es lo más esencial, los cambios arrancan en el diseño, tanto en la construcción de una cancha nueva como el arreglo de una cancha existente. ¿Y yo qué haría? ¿Qué haría para gastar menos, divertirme más, que sea más amigable con el medio ambiente? ¿Hacia dónde iría? ¿Qué es lo que buscaría? Y yo creo que a veces la historia nos nutre de respuestas. Y yo creo que la época de oro del golf, el periodo que fue entre 1900 y 1930, nos mostró que se podía hacer mucho con poco. Qué sé yo, diseñadores como Donald Ross, C.B. McDonald, Tillinghast, Mackenzie, que vino a hacer las 2 canchas a la Argentina y lo trajo a Luther Kunz, que luego se quedó en el país y que fue experto en riego y en drenajes, pero terminó diseñando muchos campos en Argentina. Bueno, yo creo que se tiene que ir a ese espíritu de campo, que tal vez si lo vemos en televisión y lo comparamos con el máster de Augusta, nos parece campos secos y desabridos, pero falta solo ir a Escocia, jugar esos campos y entender lo que es el espíritu, yo diría el espíritu de St. Andrews, que fue el que inspiró a tantos otros campos y a tantos otros diseñadores. Campos que no tienen árboles, que no hay que hacer grandes sobrevuelos, que los bunkers están dispersos por el campo y siempre nos permiten vías de escape. Bueno, la estrategia minimalista, cuando vino Alister Mackenzie a diseñar las 2 canchas de la cancha roja y la concha colorada y la cancha azul en el Jockey de San Isidro, terminó el campo y el capitán del Jockey le dijo, pero no hay un solo bunker.
Y entonces él dijo, es que realmente la cancha no lo necesita, les voy a poner algunos bunkers solamente por una cuestión estética. Él era, Alister McKenzie, además de no ser arquitecto, no ser ingeniero, era doctor, participó de la guerra de los Boers en Sudáfrica, donde aprendió el camuflaje y se usó en la Primera Guerra, y el camuflaje fue esencial para sus diseños. Él siempre quiso hacer modificaciones sutiles que parezcan naturales, que no se sepa. Evidentemente no se movía suelo como hoy, pero independientemente de eso, las pocas características que le incorporaba al campo tenían que parecer y verse naturales. Así que yo de alguna manera me enrolo en esa línea, y además yo creo que al quedarse Luther Kunz y ser americano y haber trabajado en canchas en Buenos Aires como el Golf Club Argentino, el Olivos Golf, San Andrés, además de esa influencia escocesa de Mackenzie, nosotros tenemos una influencia americana. Te diría que hay una idiosincrasia propia, hay campos que yo te diría que son estilo argentino, que tienen la sutileza de los movimientos, por ahí la inclinación que le ponía Mackenzie o los greens o alguna dificultad, pero envuelto y rodeado de arboledas añosas interesantes y paisajes increíbles. O sea que yo creo que si a esa estrategia y a esa simplicidad que tienen las canchas británicas le agregamos la mayoría de los paisajes de Argentina, tenemos un producto que hay que aprovechar, y que hay que aprovechar en este momento que por ahí la economía no está fuerte para la Argentina, pero hay un cambio favorable para la gente del extranjero que venga a conocer nuestras canchas, que es muy importante. Yo te diría que es tan importante lo que dejó Luther Kunz, que hubo campos que no fueron diseñados por constructores y que son realmente con el mismo criterio y con la misma eficiencia para hacerlo. Yo te diría que canchas como Playa Grande o Miramar, o te diría en Córdoba La Cumbre, son campos que tienen ese criterio, no se gastó mucho, son de bajo mantenimiento, tal vez no se cuidan mucho las áreas de transición, y sin embargo, sin tener un presupuesto maravilloso, el tiempo que le dedicaron para su creación los diseñadores es la que le hizo la verdadera valía al campo. Así que te diría que yo me iría a esa filosofía minimalista y auténtica que nos trajeron los campos de la antigüedad, y vería cómo otras canchas también que se construyeron en Buenos Aires, como Praderas de Luján, Highland Park, que fueron hechas por diseñadores argentinos, o otras que fueron mejorando con el tiempo, como el Olivos Golf, Golf Club Argentino, San Andrés, a pesar de que no tenemos 18.000 campos como hay en Estados Unidos, que están la mitad de los campos del mundo, en Argentina, que hay alrededor de 300 y son la mitad de los que hay probablemente en Latinoamérica, a pesar de que el número no es enorme, la validez de nuestros campos es muy importante. La validez de nuestros campos y lo que trajeron también los extranjeros que vinieron a hacer campos, como ya lo nombré a Alister McKenzie, cuando vino miembros de la familia Day a hacer Martindale, cuando vino von Hage a hacer el Buenos Aires, las canchas de Niklaus, Chapelco, Valle del Golf, Pilará, Nordelta, Canales de Plotier, o Estancia de Cafayate de Bobcat, o el Terrón de Tom Weiskopf, que tuve la suerte de participar, todas hicieron que nosotros los diseñadores argentinos nos nutriéramos de conocimiento y la sana competencia nos hiciera evolucionar y mejorar. Yo no quiero pasarme ahora una hora solamente hablando, pero me gustaría que, ahora que les expliqué un poco lo que es el contexto de lo que humildemente para mí es el COVID-19 y las oportunidades que nos da,
y un poco cómo es el diseño y qué es lo que pasó en la Argentina hasta aquí, me gustaría que, antes de pasar a otro tema, me hicieran alguna pregunta. Sí, Frankie, justamente aquí hay una pregunta de Ernesto Tagle, que hace un comentario sobre, bueno, un poco la influencia que tienen ahora los desarrollos inmobiliarios. Entonces, el estilo de paisaje este natural de links low cost que vos hablás, o sea, ¿cómo va a cerrar el equilibrio económico con el negocio inmobiliario? Un poco esa relación y si será posible, me parece una pregunta muy interesante. Sí, sí, yo creo que hay cosas del link que podemos utilizar y otras que no. O sea, los links generalmente están rodeados de pastizales y tienen pocos árboles. En lugares muy calurosos de la Argentina, la ausencia de árboles no es una ventaja. Y si yo me compro un lote lindero, una cancha de golf, y está cerrado no puedo tener acceso de una buena visibilidad por culpa de los pastizales y en épocas los mosquitos no me dejan vivir, no es lo mejor. Pero yo creo que hay una cierta mezcla que se puede hacer. Yo creo que se pueden hacer esas leves ondulaciones, se puede inclinar los greens como hacían los arquitectos de la época antigua, se pueden poner pocos bunkers y se puede tener la arboleda existente y tratar de mejorar la que hay con árboles autóctonos para que el campo tenga una identidad. A veces me cuesta comprender las palmeras en lugares que no tienen que ver con el trópico, o algunas otras cosas que son difíciles de que mimeticen con un entorno regional. Martí, acá tengo otra, de José Luis. Frankie dice, te quería consultar si se puede mantener un club con el ingreso fijo, o sea, con las cuotas, o también necesita de los torneos. O si los torneos deberían ser una ganancia para adquisiciones. ¿Qué es mejor? ¿Tener muchos socios y cuotas baratas o pocos socios y cuotas caras? Yo creo que depende de la situación geográfica y socioeconómica de cada club. Sí, es muy difícil manejar con una manera generalizada. A ver, si damos un ejemplo cordobés, Villa Allende tiene un público urbano, o el Jockey Club de Córdoba tiene gente que la rodea, y no es lo mismo manejar un club de esa manera como manejar Estancia La Paz, o La Cumbre, o algunas canchas que no tienen una población golfística cercana. Ahí sí es mucho más importante los eventos y todo lo que se organice, que yo en el final de la charla voy a dar una serie de puntos más, porque no creo que se tenga que limitar solamente a los torneos y al green fee. Hay muchas otras cosas fundamentales que pueden agregar ingresos. Yo acá tenía una lista, por acá, ¿sí? Que bueno, que para mí hay cosas claves que se pueden agregar. Por ejemplo, el merchandising. El merchandising, aprovechar la identidad y el cariño que tienen los clubes para vender cosas con el logo del club, para tener la remera del club, para tener el plato recordativo recordatorio del apoyo que le dio el socio en época de pandemia y que no podía usar el club. Hay muchas cosas que se pueden usar. Se pueden hacer de todo, desde cristalería, porcelana, cuero, montones de cosas que tengan el logotipo del club, que le dé cierta identidad al producto que compre y que a veces puede hacerlo inclusive con cosas regionales. Si es una cancha de Córdoba, con cosas de Córdoba. Qué sé yo pienso que si estoy en la cancha, visitando la cancha de Villa Gesell, no me importa llevarme un cuadrito del hoyo 8 de Playa Grande, por ejemplo. Aparte, Frankie, también creo que en eso podés como darle una mano a los emprendedores de la zona, ¿no? Se hace una cadena y un triple impacto muchas veces, que es lo que se está buscando, de darle participación a emprendedores que hacen cosas regionales, que trabajan con distintos materiales, y podés hacer una conjunción junto con los clubes. Claro, se mejora la relación con la comunidad, que a veces nos cuesta tanto
al golf que se lo ve de una manera elitista. Si vos colaborás con los artesanos y colaborás con gente que puede hacer productos que a la vez se pueden comercializar en el golf del lugar, mucho mejor. Siempre hay dificultades, hay clubes que son mucho más elitistas, es que hay ciertas actividades que no la ven con buenos ojos, pero un pro shop bien instalado y provisto es una atracción muy importante. Si a eso le agregás un clubhouse buen puesto, una gastronomía de calidad, a veces que haya, qué sé yo, los domingos, comida de autor, con un buffet, que haya catering de lo que se pueda, de bebidas que puedan ser trasladables por un carro eléctrico y comidas que puedas tomar en el campo, no solamente mejora el servicio, sino que mejoras el consumo y los beneficios. También es la apertura. ¿Hasta qué punto vamos a mantener esa idea de exclusividad de los clubes y no vamos a hacer una apertura, tal vez organizar actividades con los colegios, con las universidades, con las asociaciones de profesionales, workshops, family days, tal vez con tiempo y bien programados esos family days pueden permitir que gente que no está habituada al golf pueda ver el golf, la cancha de golf desde dentro, con una caminata, con un picnic, con un paseo en bicicleta. Hay muchas cosas que si se hacen bien no atentan con el normal desenvolvimiento de un club de golf y pueden traer ingresos nuevos. Sí. También aprovechar todas las corrientes, aprovechar la tecnología, estar presente en las redes. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Justamente ahí, Frankie, ahí desde el punto de vista de la comercialización, que me parece que por ahí no se aprovecha tanto todo lo que se puede hacer para sobrellevar momentos difíciles y desde la comercialización realmente se pueden recaudar mucha más ganancia por ahí los clubes. Hay un punto que me marcaste que fue el servicio de catering dentro del campo, que es un punto que yo siempre remarco en Estados Unidos, el carrito, el cart girl, el que va manejando el carrito por ahí vendiendo cosas dentro del campo. Eso me parece que son acciones interesantes de que desde la comercialización pueden ayudar al club. Como ejemplo pongo ese, ¿no? Sí, además ampliar el target, ampliar los objetivos. Tratar de agarrar adeptos al golf en los chicos y organizar por ahí clases grupales para niños y también ocuparnos de la otra punta, de los adultos más grandes, que por ahí tienen más tiempo y hay que tener la inteligencia de organizar torneos cortos, inclusive a veces hasta el diseño de las canchas ayudan. Si vos pensás en el terrón y pensás en la gente grande, vos podés jugar el hoyo 1, 2 y 3 y volver al clubhouse, o salir del 4 y jugar hasta el 9, o salir del 10 y jugar hasta el 18. Los diseños deben permitir que vos puedas hacer circuitos cortos ahora cuando a veces el tiempo es un elemento fundamental a veces para competir contra otras disciplinas. Yo no estoy muy convencido de las canchas de 12, 14. Yo creo que con los 9 y con los 18 tenemos una unidad de tiempo que podés manejar casi un 50% una de otra, pero si además podés hacer un circuito como en La Paz, que podés jugar los hoyos del parque, o del hoyos 5, irte al último hoyo del río y jugar el parque, jugar 12 hoyos, o si querés, como termina el hoyo 9 muy lejos del clubhouse, jugar los 18, y bueno, esas opciones son muy importantes, que el diseño acompañen a cómo querés vender o cómo querés mejorar tu oferta. Bien, una pregunta acá nuevamente de Ernesto Franqui, si consideras a Córdoba una región ideal para nuevos emprendimientos de golf por sus condiciones generales, geográficas, infraestructura, económicas y población. Y yo te diría que Córdoba, a pesar de que yo soy porteño, es la perla del golf. Para mí, un lugar donde está
en muy poquito espacio, recorriendo muy pocos minutos en auto. Podés jugar en Potrerillo, podés jugar en Altagracia, podés jugar en las canchas típicas de Córdoba, el Jockey de Córdoba, Villa Allende. Si te movés un poquito, te vas hasta Río Cuarto. Bueno, La Paz ya la nombré, Estancia El Terrón, Valle del Golf. Es tal la oferta, la calidad y la concentración que para mí es muy difícil que no sea el destino más importante de golf de la Argentina. Bien, bien, a ver aquí. Acá vos lees primero, Marti, lee vos la de Juan, me parece que tenés ahí. La de Juan Ayuso, sí. ¿Cómo ves la posibilidad de que los campos de golf se comiencen a privatizar? Campo, torneos, clubhouse, restaurantes, urbanización. Dice, el club se quedaría con un canon mensual y se desliga la responsabilidad de toda índole laboral. Creo que es una gran oportunidad para empezar a privatizar la actividad. Yo no entiendo si sería privatizar o tercerizar, ¿no? Tercerizar. Me parece que es terciarizar, se refiere. No hay todavía una organización que diga, bueno, yo me ocupo de todo. Yo me ocupo de tu clubhouse, yo me ocupo de tu pro shop, yo me ocupo de la oficina de administración, de la organización de torneos, del mantenimiento, del riego, del asesoramiento agronómico. No lo hay. Yo vengo trabajando con un grupo de gente que me está ayudando, inclusive gente de Córdoba, y como Mariano Lobo o Marcos Kepletar o ¿cómo se llama? Leandro Espeleta, Alejandro Friasilva, porque a mí me interesa que la actividad del golf mejore y no puedo tocar en profundidad todos los temas. Entonces, si a mí alguien me llama para arreglar un bunker, pero para poder pagarme necesita que tener una mejor imagen, un merchandising mejor, venderse mejor a los sponsors, tener un servicio tercerizado de gastronomía. Bueno, todo lo que se puede hacer juntando aptitudes y ganas es bueno. Yo no sé si es la salida, porque depende del movimiento y depende de la idiosincrasia de cada club, porque cuando vos tercerizás algo, también el que entra tiene su ganancia. Entonces, si vos no lo estás explotando, es mejor recibir un porcentaje de algo que no seguir haciendo nada. Ahora, hay cosas que para mí yo creo que las puede hacer el club y tener una ventaja sin necesidad de tercerizar. Yo estuve relacionado con una empresa que se llama Trun Golf, que regentea por ahí 100 o 150 campos, que se relaciona con su cliente antes de que compren el terreno. Le dice, este terreno lo tenés que comprar acá, tenés que llamar a este arquitecto, construirlo de tal manera, nosotros te hacemos el pro shop y lo manejamos nosotros, el clubhouse tiene que ser de esta manera, te damos los carritos eléctricos, nos ocupamos del green fee, y bueno, y ahí se cierra el negocio. Pero yo sé que hay lugares donde, que si viniera a la Argentina Trun, hay lugares que diría, bueno, ¿cuánto te pago por esto? Pero en algunos lugares tendría que decirte cuánto te cobro por esto, porque la infraestructura no va a ser posible para dividir las ganancias entre el club y la empresa que terceriza. Frankie, acá tengo una pregunta de Ana Paula del Pino, muy linda pregunta porque me parece que habla de algo que por ahí no se habla mucho. Viendo el golf desde el punto de vista social y accesible para todos, ¿es posible democratizar el deporte como lo es hoy la cancha pública de Palermo? O sea, me imagino que sea una cancha pública aquí en Córdoba, ¿no? Mira, primero saludarla a Paula, que siempre me da una mano en todos los temas referidos a la parte ambiental. Ella es especialista en medio ambiente y tiene gran conocimiento del tema. Pero yo te diría que la popularización, a ver, yo aprendí a jugar al golf en Argentina en el Club de Palermo. Además en el Capital Federal, además de Palermo, está José Jurado. Hace poco se construyó
la cancha donde tuvo una gran participación mi amigo Alejandro Friasilva, la cancha que hizo Robert Trenjon Jr., Termas de Riondo, que también es del Estado. A mí me gustaría que el Estado participe. Lo que pasa es que es un momento difícil, cuando hay un montón de otras prioridades, y sobre todo desde el punto de vista social, y pedir una mejora. Evidentemente, crear algo que sea accesible para todos y que sea un beneficio como un deporte es una maravilla, pero me parece difícil que podamos conseguir resultados con pedidos en este momento de coyuntura. Bien. Bueno, esas son por ahora las preguntas que hemos tenido. Ahora, Frankie, acá, si quizás puedes comentar un poco de cambios de diseño que se pueden hacer en campos en funcionamiento, que, bueno, que por ahí no impliquen innovaciones de magnitud, sino que como dice ahí, produzcan ahorros inmediatos y no a un costo no tan elevado. Mira, acá tengo una, Frankie, si querés, justamente que tiene que empezar a hablar de esa parte. Dice, ¿Sí? Genaro dice, según el conocimiento del sureste de Córdoba, ¿qué opinión tienes sobre los cambios de carpetas, pasto de green, para la mejora del juego? Sureste de Córdoba. Perdónenme mi ignorancia geográfica. ¿Qué área es el sureste de Córdoba? Río Cuarto, ¿para aquel lado? Un poquito más... porque tenés el sur, tenés Río Cuarto, al oeste tenés Moldes. Me parece que para el... Bueno, Córdoba fue pionera en cambio de carpeta. Lo más cerca que yo conozco de esa área es Río Cuarto. Río Cuarto por ahí no es un ejemplo de probar pasturas y de tener, ¿cómo se llama?, variedades delicadas, porque es un Frankie, aguas muy duras, tiene sí. el problema de que hay algunas variedades de pasto que son sensibles a la sal y no es el mejor lugar para experimentar, pero hubo alguien que vino a Córdoba hace algunos años, que fue Manuel Hornos, y creo que fue en Lomas de la Carolina, que trajo el agrostis por primera vez a Córdoba. Y traer el agrostis, que por ahí en otros lugares se tenía desde hace muchos años. Ya Alistair Mackenzie trajo variedades de agrostis para la cancha colorada y cancha azul del Jockey de Buenos Aires, pero en Córdoba todas las variedades eran variedades de calor, de bermuda. La bermuda es un pasto sumamente noble, pero el rodamiento en relación al agrostis, al ser la hoja mucho más abrasiva, es mucho más lento el rodamiento. Entonces el agrostis trajo una revolución a Córdoba que también trajo problemas, porque no todas las canchas de Córdoba tienen la amplitud térmica que tiene la cumbre. Entonces, cuando el calor, la temperatura no baja a la noche, el agrostis tiene problemas. Pero Córdoba, tanto el Valle del Golf, que tiene variedades de agrostis, el Terrón, La Paz, todas las canchas nuevas han entrado con el agrostis, inclusive Altagracia, Potrerillo. O sea, ya hay en general pastura de verano, Tisford 419 o Tisford en fairways, tees, escarpadas en torno de los greens, y la mayoría de los greens de Córdoba, salvo las zonas más cálidas, casi todas las que pueden afrontarlo de manera presupuestaria, tienen pasturas de invierno en los greens. Frankie, la consulta ahí me dicen que viene de Mariano Córdoba, de Belleville. Pero bueno, es Belleville, toda esa zona, Corral de Busto, Alicia, Las Varillas, todo eso es sureste. Y yo te diría que en los clubes que no... A ver, también hay una cuestión presupuestaria. Una variedad de pasto que se usó mucho hace unos años atrás, que es el Tisford, que es una bermuda, otro pasto de verano. Después, la Asociación Argentina de Golf introdujo el Tifigel para evitar el problema que tenía el dwarf de que se mosaicaba y tenía distintos colores el green por la mutación genética. Pero depende mucho del presupuesto. O sea, si no tengo presupuesto, por ahí tendría Tifdwarf. Si tengo un poquito más, tengo una máquina vertical, tengo un poquito más de operarios en relación al número de hoyos, y tendría Tifigel. Y si tengo refresca de noche y tengo todavía un poquito más de presupuesto,
tendría alguna pastura de invierno como L93 o A1 y A4, las variedades de Agrostis y Vengras. Bien. Bueno, acá, Frankie, algunos de estos cambios de diseño que habías marcado, el manejo en el corte de los tees y fairways, áreas de salida, la creación de waste areas, eso sí, se puede desarrollar un poco. Tuve la experiencia que estoy teniendo en mantenimiento ahora y con la situación que hay en algunos clubes, especialmente acá en el norte, que son los que más cerca estoy, tanto el Salta Polo Club, que estoy haciendo la remodelación, o en San Pablo Country and Life, que soy asesora integral del club hace un poco más de un año. Hemos buscado soluciones tanto en el mantenimiento como en la construcción, que no signifiquen grandes erogaciones, que sean simples, fáciles de hacer y baratas de mantener. Entonces, empezamos con los tees. Los tees, si hoy tenés una cancha de 9 hoyos y tenés salidas de negras, blancas, azules, negras, azules, blancas y negras, y querés salir en un tee distinto a la ida y a la vuelta, tenés que tener 72 tees. Si a 72 tees le tenés que cortar el perímetro en una cancha de bajo presupuesto, que normalmente las de 9 hoyos son las que no tienen tanto dinero, es un despropósito la mano de obra que significa. Entonces, lo que a mí me gusta es inspirado un poco en lo que hizo Robert Trent Jones Jr. en Termas de Río Hondo, que el fairway y el tee es una misma cosa, es como que los tees son una prolongación del fairway, o lo que hizo Gil Hanse en el campo olímpico de Río, que son tan poco más diferenciadas las plataformas, uno se para un poco mejor, pero también es la continuación del fairway, es convertir las canchas existentes en un sistema de corte que vos puedas cortar el fairway y los tees en un mismo saque con la máquina helicoidal de tiro de fairway o con la quíntuple. ¿Cómo lo haces? Y bueno, te alejás más o menos del borde del fairway, que normalmente puede estar a un ahorro a 80 o 100 yardas del tee más avanzado. De ahí haces un camino y te juntás con la primera superficie del green y vas uniendo, la primera superficie del tee, y vas uniendo un tee con otro, y siempre que vas uniendo un tee con otro vas a pasar por partes niveladas. En esas partes niveladas amplias el corte y se te crea una nueva área, un nuevo ángulo. Llegás al otro tee, volvés a hacer un camino de unión, y en el camino de unión, cada vez que pasás por áreas susceptibles de tener una plataforma de tee, lo volvés a ensanchar. Entonces te queda un dibujo que se ensancha en los tee y se hace angosto en los caminos de transición, y te queda un solo tee para 4 u 8 salidas. Entonces, algo que es muy bueno, que es digamos, la flexibilidad que tienen tanto el campo de Río como Termas, lo conseguís con los tees actuales de cualquier cancha y lo cortás con tu máquina de fairway en pocos minutos. Bien. Y por ahí, el tema bunkers, Frankie, ¿qué se puede hacer con los bunkers para bajar el costo de mantenimiento? Y los bunkers es una actividad de las más difíciles y de las peor entendidas, tanto del diseño como de la construcción de cancha de golf. Si vos hicieras una auditoría de los campos de Argentina, te diría que el 75% de los campos tienen algún problema con el mantenimiento de sus bunkers. Y no es algo que debería ser así. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? El tema es cuál es el efecto que tiene el agua en la prestación y cómo se presentan los bunkers después de una tormenta o después de un efecto prolongado del riego. Cuando el agua entra en cantidad a los bunkers, pasa por sus paredes que están excedidas de pendiente, en una arena que está subida hasta los bordes, y llega a un piso que no tiene drenaje, que no tiene espina de pescado, que si tiene espina de pescado no tiene un dispositivo para limpiarlo, los bordes no son estables y se contamina, y el piso está muy por debajo del horizonte del fairway, lo que tenemos es una catástrofe.
Entonces, cada uno de esos puntos tienen que ser cuidados, cada uno de esos puntos vos tenés que... Primero, que como decía Alistair Mackenzie, ya en el año 1930, la mayoría de los campos le sobran bunkers. Le sobran bunkers porque si vos haces una cancha con buenos contornos y buenos movimientos, como eran gran parte de las canchas de la Edad de Oro, los bunkers son puramente estéticos. Entonces, cuando vos llegas a un campo y te parás enfrente de un bunker, tenés que ver, este bunker tiene que tener un propósito por el que fue, o fue puesto para alejarlo de las casas de un loteo, por un tema de seguridad, fue un tema de estético, o para darle visión a una parte que no se ve, o es estratégico, para que el que sobrevuela ese búnker o juega cerca de ese búnker tenga alguna ventaja en el siguiente tiro. Hay muchas condiciones, hay muchas veces que nos encontramos con búnker que no tienen ninguna explicación. Es más, a veces hacen que la cancha sea claustrofóbica, que solamente puedas tirar al medio y no tenga ninguna opción o vía de escape para tus tiros. Entonces yo te diría, yo me encontré con un campo en Tucumán que en 9 hoyos tenía 45 bunkers y mi master plan de reforma es dejar menos de 20. Así que los bunkers te diría que es un tema clave y que generalmente el arreglo no es tan caro y sí tenés opciones de alto, digamos, de muy buena prestación, como los bunkers de Estancia La Paz, que tienen una película que separa la arena del piso, o el Better Billy Bunker del Terrón, que es un plastificado que se hace en las piedras para sostener la arena en pendiente y mejorar el drenaje. Pero si vos haces un bunker común, haces que el borde no se derrumbe, haces que el piso tenga una pendiente lógica, haces que la línea de arena no sea tan alta que los empleados después de cada lluvia la tengan que empujar hacia arriba, tenga un buen desagüe y cómo limpiarse, no cuesta mucho y es muy barato de mantener. Frankie, acá tengo, Marti, perdón, tengo 2 preguntas. Ana Paula pregunta a Frankie de nuevo si los campos de golf tipo links, que se riegan muy poco, sería una buena estrategia para reducir gastos en la construcción de un campo de golf. Sí, el estilo link, a ver, expliquemos un poco qué es el estilo link. El estilo link sale de los espacios que tenía el Reino Unido entre el mar y el continente, ese espacio que era arenoso, que no tenía árboles, que solamente tenía arbustos, que los bunkers eran el producto de lo que habían hecho los animales para resguardarse del viento, que los médanos eran criados de manera por el empuje perpendicular que hacía desde la costa el viento hacia los cúmulos de arena. O sea, es un ambiente rústico. Dentro de ese ambiente rústico, como en Inglaterra llueve mucho, había realmente posibilidad de tener pasturas, y esas pasturas a la vez se les hacía cuidados culturales, se podía tener un green. O sea, si vos haces una cancha hoy y haces una sola línea central de riego y ponés regadores de gran diámetro equidistantes para hacer una buena cobertura, y los costados los dejás nativos o de RAF, sin tanto cuidado agronómico, sin tanto pesticida, sin tanto... Y bueno, evidentemente, no solamente haces algo lindo, divertido de jugar, sino que es mucho más barato. Acá tengo otra de Ignacio Marino, de San Esteban, Río Cuarto. ¿Qué opinas de convertir los bunkers que están de más en búnker de pasto? ¿Es una buena opción o es preferible taparlos? Y yo te agrego ahí, ¿qué opinas de los waste bunkers? Bueno, con respecto al tapado de los bunkers, sí y no. A veces el tapar, vos tapás el búnker, sí, lo convertís en búnker de pasto, le bajás el costo, pero primero que nada, igual tiene que tener buen drenaje, porque si no, es un charco. A mí, si realmente, por lo que los americanos dicen el shot value, que es la dificultad del tiro, vos tenés un búnker muy profundo y muy penal a la derecha, y te queda muy descubierta a la izquierda, que es donde estás tapando este búnker, y queda muy fácil la vía de escape, si no por lo menos no es una depresión,
y bueno, es bueno, pero a mí me gusta más, si saco un bunker, mover el terreno, hacer un poco, muy poquito, algo muy simple, hacer un poco como tiene, para dar un ejemplo que mucha gente lo va a reconocer, como son las lomas de la derecha del hoyo 17 de Sobras, que cuando erran los jugadores por ahí, por escaparse del agua que está a la izquierda en ese hoyo, y bueno, se quedan mal parados, le queda la pelota debajo de los pies, arriba de los pies. O sea, yo cuando trabajo los entornos de los greens, pienso en las canchas británicas. O son penales, están cubiertas por obstáculos, o son bien estratégicas, donde se juega con los cóncavos y los convexos. ¿Por qué? Porque desde el bunker de green, un jugador de 5 de handicap para abajo, un jugador scratch o un profesional, tiene mayores ventajas de frenarla y hacer un buen tiro que desde el pasto si tiene la pelota en un lie en pendiente. En cambio, el jugador del bogey, que es el que yo quiero cuidar, es el que yo quiero que vaya al campo a divertirse, desde una zona movida del entorno del green, con un pat inclusive, o con un hierro largo, la pone en el green y con 2 patters hace los golpes que necesita para su handicap y se va feliz al hoyo siguiente. O sea que para mí, más que convertirlos en bunker de pasto, a mí me gusta jugar con los cóncavos y convexos y hacer lomitas, expulsoras y receptivas, que además le dan un carácter estratégico notable. Martí, perdón, ahí Ignacio vuelve a preguntar una pregunta más sobre cómo trabajar los bunker y cross en la zona de mucho viento. Y bueno, a ver, ¿por qué? Yo creo que algo que tienen todos los links que hoy lo estudian como la maravilla arquitectónica es algo que sucedió porque tenía que suceder. O sea, las canchas británicas, que a veces tenés vientos de la costa que son cruzadas al hoyo de muchos kilómetros por hora, o a veces tenés viento en contra que no podés hacer un sobrevuelo forzado, o a veces tenés viento a favor que no hay forma de ponerla en el green. Y bueno, por eso los bunkers nunca están puestos a la misma altura, o casi nunca, y cuando está muy cubierto un lado del green te dejan una vía de escape al otro, porque si no con los vientos laterales o vientos de frente o a favor, esas canchas se vuelven injugables. Acordate que te había preguntado del waste bunker, porque vos El decís bunker. claro, vos querés cuidar, me dijiste Bunker, lo de bogey, pero es un lugar difícil para jugar. Muchas veces te salva de irte fuera del límite, como La Paz, por ejemplo, de que está el waste bunker en algunos hoyos, te ayuda, se frena la pelota, pero jugar desde esos lugares es complicado también. bueno, es una dificultad intermedia entre un bunker común. A ver, depende también cómo se maneja el bunker. Hay canchas, qué sé yo, como Pine Valley o Pine House Number 2, que los way bunkers no se rastrillan. Entonces, si los way bunkers no se rastrillan, la pelota normalmente tiene un buen asiento de pelota. Está compactado y es más fácil lo que uno busca en un crossbunker, que es lo contrario de un tiro del costado del green. En el costado del green vos querés pegarle a la pelota 2 dedos atrás para que la arena empuje a la pelota. En el crossbunker tenés que pensar por ahí en que la pelota está 2 o 3 centímetros adelante para apretar la pelota y no tocar arena, y que la cara del palo llegue a limpia a la pelota y que el divo se adelante de donde está la pelota para que la pelota tenga buena dirección y distancia. Así que yo te diría que si el way bunker lo tratás como bunker, no hay ningún ahorro. Ahora, si el bunker lo dejás totalmente abandonado, también no es lo mejor. Es para bajar a un 70 o un 80% de los gastos de mantenimiento, porque un way bunker no lo vas a tener que regar, no le vas a tener que poner agroquímico, muy rara vez le va a pasar una rastra o un box blade o algo para limpiar la maleza de arriba y que no se vuelva RAF nuevamente. Bien, acá Frankie, una pregunta de Carlitos Tillar, gerente del Jockey Club Córdoba,
¿qué opinión tenés de la implementación de los fuera de límites internos en los campos de golf para proteger el riesgo de pelotas que van hacia otros fairways y si lo recomendás? Eso por un lado. Y la otra pregunta que por ahí puedes responder aparte es si crees que los campos de golf de la actualidad son diseñados para una media de jugadores o para jugadores de alto nivel. Bueno, a ver, empecemos con la primera, porque si no me voy a olvidar. La Dale. primera es Los fuera de límites internos. los fuera de límites internos, y a mí nunca me han gustado. Creo que es una solución extrema de algo mal proyectado o algo mal diseñado. A mí me acuerdo de un fuera de límite interno que se usaba en una época en el campeonato del norte, cuando se usaba el Pasuma, la cancha del Jockey de Tucumán, que entre el hoyo 10 y el 11 había un fuera de límite interno, porque si no la tiraban por el otro fairway para tener un acceso más fácil, más ancho al green. Yo creo que ahí, antes de poner el fuera de límite interno, trataría de evitar de todo lo que se puede hacer desde el punto de vista del diseño, que es modificar la línea de juego, modificando el green, poniendo hazard, las plantaciones, cuando se las pone muy cerca del tee, bloquean mucho y dan condiciones de seguridad. Así que el fuera de límite interno es mejor que arrancarle un ojo al que viene por el hoyo siguiente o vecino. Pero la verdad que desde el punto de vista del diseño no me gusta para nada. Con la otra pregunta era... ¿Sí consideras que los campos de golf están diseñados para un jugador nivel medio o un jugador más de alto nivel? En realidad hay una gran discrepancia al respecto. Hay mucha gente que piensa que las canchas se diseñan del tee de atrás, que uno tiene que pensar los hazard para los profesionales y los handicaps bajos, porque los handicaps altos ya tienen bastante problema con su golf para ir un bunker. Yo discrepo 100% con esa teoría, porque les diría a los que tienen ese argumento, que generalmente son buenos jugadores, que algún día van a tener 80 años, van a pegar 180 yardas, y la cancha va a ser aburridísima, por más que tengan un muy buen juego, porque no llegan a ningún obstáculo y no tienen que pensar absolutamente nada, y lo único que tienen que hacer es pegarle a la pelota y anotar la tarjeta. Así que yo te diría que para mí los campos, un campo parte de un talento artístico y de un conocimiento técnico. Por eso muchas veces me dicen, si los buenos campos los tienen que diseñar los mejores jugadores. Y yo digo, sí, si esos buenos jugadores entienden cómo es el juego de los que no son tan buenos, si tiene también conocimientos de construcción, si tiene también conocimiento de mantenimiento, si puede interpretar un plano, si sabe de topografía, porque son muchos los componentes que intervienen en un buen diseño. Cuando vos llegás a un terreno natural, pues puedes tener una planilla de altimetría, puedes tener una foto de Google, pero si vos no tenés una capacidad de visualización y percepción, el trabajo se te hace muy complicado y muy difícil. Entonces la cancha, para mí, hay que diseñarlas para todos. Tiene que ser amigable para el jugador principiante, para el aficionado de alto handicap, y tiene que ser entretenida y más complicada para el scratch y el profesional. Eso lo conseguís con la ubicación de los hazards, lo conseguís con los ángulos de los tees y lo conseguís con el movimiento del green. Bien. Acá tenemos 3 preguntas que acaban de entrar. La primera respecto a los cortes de fairways, greens y tees en invierno y la cantidad de cortes también. Bueno, no sé si podés generalizar una respuesta para eso, de Raúl Ferreira la pregunta. Yo primero les voy a decir que, a pesar de que estoy hace 30 años en la cancha de golf, no soy agrónomo. O sea, siempre tuve al lado gente como Alejandro Flasilva, que me ayuda en esa área, o como lo está haciendo ahora Leandro Espeleta de Villa Gesell. Pero si vos me preguntás la frecuencia, y bueno, hay periodos de crecimiento. Si es pasto de verano,
en el verano se corta con mayor frecuencia. Y si es pasto de invierno, ocurre lo contrario. Ahora, lo que sí es importante desde el punto de vista del diseño del corte es que si vos tenés mucha superficie de corte y tenés pasto de verano y tenés mucha lluvia y demás, tratar de buscar con el diseño de achicar ese fairway, convertirlo en RAF, porque el RAF tiene por ahí una frecuencia de corte 2 o 3 veces menor que un fairway, que un antegreen o que un green. Bien. Acá una pregunta respecto a dimensiones de greens aproximadas. ¿Qué dimensiones de greens aproximadas consideras como estándar para reducir los gastos? Marcelo Raspo, Villa María. Por ejemplo, yo llego a un campo donde tienen de 500 metros para arriba, los 500 metros cuadrados para arriba, y me pongo a estudiar los entornos, porque normalmente puedo volver más estratégico el hoyo, o sea, haciéndole recortes al green y sacándole superficie, por ahí puedo inclinar a que el hoyo se pueda jugar más fácil, desde la derecha con un pull o desde la izquierda con un fade. Entonces, a veces achicando el green le doy estrategia. Achicando el green también agrego área de chipping, que es muy interesante. O sea, el tiro de recupero o el chipping o el tiro bajo, el cual la pelota pica en el green y rueda más de lo que vuela. A mí me parece que si vos tenés de 450 metros cuadrados para arriba y querés bajar mantenimiento, podés achicar los greens. A veces pasa lo contrario. A veces tenés greens chicos, tenés poco espacio para pasar y el tránsito hace que el mantenimiento sea muy difícil. Entonces, a veces es mejor no agrandar los greens porque sería un aumento muy grande del presupuesto, pero cortarlo muy bajo, hacer como los baberos, esos que hay en el TPC de Sobras o en algunas canchas británicas, que es green, no es green, no tiene el tratamiento de un green, pero la pelota se puede jugar perfectamente por abajo y el hecho de estar cortada tan bajo le da amplitud, le da escala y mejora la estética del green, que era más chico de lo que debería haber sido. Claro, y en la medida de lo posible, si se pudiera hacer greens compartidos, ¿cuál es tu opinión de eso? Como No, a mí me gustan mucho, pero requieren de mucho talento. Claro. Hay grandes, qué sé yo, acá no hay muchos. Cuando vino Mackenzie hizo un green doble en el jockey, que ahora no me acuerdo en qué hoyo hay. También en el diseño de Mackenzie o de Luther Kunz, el hoyo 15, no, es el 3 y el 15 creo no, el 3 y el 16 de Palermo son hoyos hermanos. En el Ciambón, en Tucumán, también hay hoyos hermanos. Hay hoyos que están muy bien hechos y por el ángulo en que se atacan no hay ningún problema de seguridad, pero si vos atacás del mismo lado y tenés la misma capacidad de dispersión de un hoyo a otro y son paralelos y esos hoyos paralelos tienen un green gemelo, realmente te provoca problemas de seguridad. Son muy buenos, ahorran dinero, pero se necesita mucho talento para hacerlos bien. Bien. Bueno, Frankie, y ya acabamos una pregunta quizás más personal respecto a tus preferencias de Ernesto Tagle. ¿Cuál es tu prioridad más allá del objetivo del cliente? Inversión, estrategia, relieve, costo, mantenimiento, paisaje, o según quienes juegan. Me imagino que, bueno, de vuelta tiene mucho que ver con lo que te pidan, ¿no? Repetímela un poquito las características que dijo Ernesto, un poquito más lento. Inversión, estrategia, relieve, costo, mantenimiento, paisaje o las personas que juegan. ¿Qué tomo como prioridades para realizar un diseño de esas características? Claro. Sí. Primero, antes que nada, independientemente de quién la juega, yo para quien la juega no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque creo que el diseño estratégico es bueno para el profesional y scratch, y ahí es amigable para el principiante y el jugador del bogey. O sea que descarto
así sea una cancha de un hotel, de un club o para hacer el PGA, tranquilamente San Andrews se juega el Open con gran dificultad, y yo he visto tipos de más de 80 años jugar a la perfección ese campo. O sea que descarto el público para hacer la selección de cómo hacer el diseño. Lo que sí tengo muy en cuenta es el terreno natural, porque el terreno natural, si no tengo un presupuesto enorme, tengo que estudiar cuáles de las características del terreno natural las puedo aprovechar para mi estrategia y mover muy poquita tierra, que sea algo leve, que puedas mover un poquito lo que hay, que puedas inclinar un poco el green, que puedas mover un poquito el entorno, y con muy bajo costo, por ejemplo, como se hicieron los segundos 9 hoyos de Altagracia, puedes tener una cancha interesante desde el punto de vista estratégico. Bien, bueno, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas de los greens, de los platos de vuelta? Creo que es Donald Ross, ¿no? El que se caracteriza por esos greens. Son varios, pero Sí. Donald Ross lo hizo famoso. Sí. Lo que pasa es que algunos diseñadores americanos utilizaron como modelos, o lo que dicen los templates o las plantillas de diseño, tomaron cosas del Reino Unido y las desarrollaron en Estados Unidos. El tema del plato invertido hace que gran parte del perímetro del green no retenga y sea expulsor. Yo hice algunos, e inclusive en algunos casos en exageración, en Estancia de La Paz, que luego los tuve que corregir, cuando el pasto rodaba más rápido de lo que yo creía. La primera vez que yo manejaba el A1 y el A4, que yo lo copié de la gente que hizo el Valle del Golf, porque había tenido muy buenos resultados, y bueno, hice áreas expulsoras, y después esas áreas expulsoras me achicaron mucho las posiciones de bandera. O sea que el plato invertido es importante, pero el perímetro de afuera, aunque no sea green, tiene que tener una superficie importante, porque si no, la parte central del plato es muy pequeña. A mí, más que el plato invertido, me gusta el plato invertido y por ahí con forma por ahí como si fuera de papa frita, que en una parte es cóncava, y ese movimiento cóncavo o ese volumen cóncavo se convierte en uno convexo. Entonces me da más variedad. Puedo tirar a la parte receptiva y evitar la parte expulsora. Buenísimo. Bueno, una pregunta más que se me ocurre. ¿Quién es tu diseñador preferido? Si tenés algún diseñador preferido. Es difícil, porque, a ver, yo hice canchas para 10 diseñadores distintos, con los cuales tuve una relación personal. Algunos me impresionaron por su capacidad, pero mucho tiene que ver los conocimientos que puedes absorber con la personalidad y la manera de ser de los diseñadores. A mí me ayudó y me inspiró, y cada vez que hago algo tengo las palabras de él como la voz de mi conciencia, fue Arnold Palmer. Después, y me gustan mucho los campos de él, después de los que me tocó trabajar, Bob Kapp fue maravilloso en Estancia de Cafayate. Y Tom Weiskopf tuvo una relación carnal de cada día que estuvo, desde que llegaba al aeropuerto de Córdoba hasta que se iba. Esos son los que a mí más me dieron. Pero hay otros que los estudié a través de los libros y no pude tratarlos. El que más me impresiona es justamente el que estuvo en Argentina, que fue Alister McKenzie. Alister McKenzie con Cypress Point, Pasadena, bueno, las dos canchas del Jockey Club, las canchas que hizo en Uruguay, las maravillosas canchas que hizo en Estados Unidos. Para mí es el padre del diseño de una época que hubo otros como C.B. McDonald, Killinger, muchos arquitectos, Harry Colt en Inglaterra, muchos arquitectos de mucha valía que tuvieron un auge en la arquitectura, y que después, cuando vino la depresión del 30, el diseño arquitectónico se apagó. Y después se hizo el estilo free, que eran un poco que algunas canchas de la Argentina que no me gusta, que tienen los crossbunkers de los dos lados, que tienen bunker de green de los dos lados, que lo único que es tirar al medio, es porque querían que las canchas se jugaran rápidamente
porque había que facturar, había que hacer green fee, gastar poco en el diseño, gastar poco en la construcción y recaudar. Y después vino Robert Trent Jones, vino Jack Nicklaus y vino el más impresionante de los modernos, que fue Pete Dye, que tiene sus seguidores en Gil Hanse y Tom Doak. Así que si te dije mis favoritos son más de 15. Sí. Bueno, y una pregunta, Augusta National, que ha estado, me imagino, por lo menos realmente para los que han estado es una sensación mágica, por lo menos cuando yo estuve realmente uno siente que entra como en un paraíso golfístico. Y bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a Augusta. Desgraciadamente no estuve en Augusta National. Y es una tristeza enorme, porque cuando estaba trabajando en la Florida en mantenimiento, di un examen en la empresa Caddy Service para ser Caddy en PGA National y en Augusta National. Y tal es así que mi exmujer fue Caddy en PGA National. Pero ¿qué pasó? Justo me vino la oportunidad de Tom Facio de ir a hacer una cancha para el PGA en República Dominicana, y lo de Augusta National quedó trunco y hasta hoy no volví a Estados Unidos. Mira vos. Sí, Frankie, yo para dejarte tranquilo, realmente una charla fabulosa. Antes de hacer el cierre, me gustaría que nos digas dos cosas. Primero, el top 5 de tus canchas argentinas, top 5 de la Argentina, y después, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué estarías diseñando dentro de 10 años? ¿Qué soñas? Mirá, yo creo que voy por a poco. Las canchas de Argentina tienen que ver con la época de arquitectura que me gusta. Entonces, el Jockey de San Isidro, de Alistair Mackenzie, y el Olivos, que tuvo injerencia de muchos arquitectos y que fue mejorando con muy buen gerenciamiento del club durante años, y es un producto fantástico, me encantan. También me gusta Playa Grande, pero tengo un afecto especial por las dos que tuve participación, que es Estancia La Paz y El Terrón. ¿Y cómo te ves dentro de 10 años, Frankie? ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿Qué soñas? Y me gustaría estar activo, me gustaría tratar de lo que algunos hicieron conmigo, que me fueron pasando generosamente enseñanza, ir formando un grupo de jóvenes y de alguna manera tener una especie de escuela arquitectónica para diseños de Argentina y Latinoamérica. Mirá qué buena esa. Yo quiero realmente en nombre de todo el equipo y de la federación en pleno, agradecerte, Frankie. Siempre sos una persona más generosa que he conocido porque compartís tus conocimientos. La pasión que le pones, como vos decías antes de empezar la charla, yo tuve la oportunidad de estar en una de tu creación desde el principio al final, que es de La Paz. Y realmente esa generosidad se nota porque jugamos unos hoyos al principio de los que estaban listos y me llegaste a conocer los otros hoyos que estaban en construcción y me explicaste cómo era, lo que decía recién de la malla sintética que tiene abajo de los bunkers, yo me acuerdo todo. Y en un momento también, lo que decías recién, la grandeza que tienen muchos tipos de decir, che, escuchar las críticas constructivas y hacer un cambio en algo que habías hecho vos. Y la verdad que por eso te felicito, ya te lo he dicho personalmente, volviste atrás con algunas cosas, acomodaste para que quedara un campo, para mí, uno de los más lindos que he conocido, no he conocido mucho, pero para mí uno de los campos más lindos, más desafiantes. Y te dejo con la anécdota que nos pasó, que justo estábamos conociendo lo que iba a ser el hoyo 9 de Estancia La Paz, un par 5 que no llegan dos nunca en tu vida, ni Cabrera creo que llega desde el fondo, y que cruza el río Cochinga. Y en ese momento era un arroyito. Y veníamos caminando con Frankie y me dice, digo, Frankie, pero acá tenés que poner un puente. No, me dice, sí, un arroyito. Digo, Frankie, si hay algo que tenés que tener en cuenta en Córdoba es que los ríos crecen. Y pregunta, ¿qué pasó en el 2015, Frankie? No, tremendo. No solamente me borró el green del 9, sino que pasó por encima del hoyo 10. Y del 11. Perdón,
del hoyo 10, no, del hoyo 11, pasó por arriba del green, lo borró al green, hizo un agujero en el fairway y ya la cancha estaba lista, así que el hoyo 9, bueno, eso nos permitió descubrir un sistema de construcción que gracias a la expertise de Blas Espina y de la gente que quedó en La Paz, levantamos toda la superficie del green, lo armamos de vuelta de arena y en muy poquito tiempo estaba jugable de nuevo. Lo mismo pasó en el 11. Ahora había un agujero tremendo en el medio del fairway, en el hoyo 12. Y bueno, ¿qué pasó? Ya se habían ido los camiones, ya se había ido todo, y bueno, le pusimos unas piedras, le pusimos algunas plantas autóctonas, y todo el mundo cree que es una decoración, fue que el agujero que me dejó el río, que nunca pude arreglar. Así que bueno, te agradezco mucho, Frankie, realmente por todo eso, por todo lo que das y lo que haces por el golf. Así que... Yes. Y yo me sumo también, la verdad que ha sido un placer, Frankie, comunicarnos para hacer esta charla y bueno, te agradecemos y como dijimos al principio, esta charla la vamos a subir al canal de YouTube de la Federación, así que para los que la quieren volver a ver o recomendar, va a estar allí y también a Frankie le vamos a pasar la información de todos quienes estuvieron presentes para que él se comunique con ustedes y la información de él si necesitan algo, sus consejos, servicios, también se las vamos a pasar. Así que bueno, muchas gracias, Frankie. Sí, el que necesite puede pasar, si nadie no tiene el contacto de Frankie, me pueden escribir a mí, yo le paso el contacto de Frankie con todo gusto. No, yo agradecerles a ustedes, ya saben que estamos guardados obligadamente. Saludos, Frankie. Hasta luego. Gracias por todo. Que andes bien. Gracias, Chao.